Unidad 1. Administrador de base de datos. Tema 2. Sistemas de información. Bien, estamos entonces ya en el tema 2. Los temas que vamos a tratar o subtemas dentro del tema 2, sistemas de información, son el concepto del sistema de información, tipos de información, sistemas de información orientados a la base de datos y sistemas gestores de base de datos. Un sistema de información es un conjunto de procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución. La información, en ese sentido, se define como una entidad tangible, palpable, aunque también puede ser intangible, de modo que permite reducir su incertidumbre sobre algún estado o suceso. Es decir, un sistema de información nos debe proporcionar información pertinente en el espacio y en el tiempo para que nosotros podamos tomar una decisión, ya sea a nivel personal, a nivel institucional, y permita o nos permita controlar nuestra rutina a nivel institucional. Muchas veces, seguro que cuando has asistido puede ser a un banco, puede ser a una institución pública o privada, y te habrás encontrado con la sorpresa de que muchos usuarios de los sistemas de información no pueden realizar su trabajo porque no pueden acceder a los datos, y entonces nos encontramos ante la clásica respuesta ante nuestro pedido de gestión, y nos dicen, pues, el sistema se ha ido. Bueno, cuando nos dicen que el sistema se ha ido, ¿a qué se refiere exactamente, no? ¿Será acaso el software que no está funcionando, o es que simplemente el usuario no puede ingresar al sistema de información y en consecuencia no puede tomar decisiones sobre las gestiones que estamos haciendo? Un caso concreto podría ser, imagínense, ustedes van a registrarse en la RENIEC, van a sacar un duplicado de su documento nacional de identidad, de su DNI, y entonces es necesario que la persona que nos va a atender recoja nuestros datos personales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda buscar esos datos en su sistema de información que ellos poseen. Y entonces, si por alguna razón ellos no pueden acceder a la información, entonces va a ser bastante difícil que dé gestión al duplicado que, por ejemplo, podrías estar solicitando. Entonces, la toma de decisión no se puede hacer, no se puede ejecutar, porque no hay un acceso al sistema de información. Por eso se dice que un sistema de información es un conjunto de procedimientos ordenados que nos debe proporcionar información pertinente para la toma de decisiones. ¿Qué tipos de sistemas de información normalmente nos enfrentamos en las instituciones u organizaciones en las cuales interactuamos? En la evolución de los sistemas de información ha habido dos puntos determinantes que han formado los dos tipos fundamentales de sistemas de información.
el sistema de información orientado al proceso y el sistema de información orientado a la base de datos. Los sistemas de información orientados al proceso, se crean diversas aplicaciones o software para gestionar los diferentes aspectos del sistema. Los datos de dichas aplicaciones se almacenan en archivos digitales dentro de las unidades de almacenamiento de un computador. Cada programa almacena y utiliza sus propios datos de forma un tanto caótica. La ventaja que tenía este sistema es que los procesos eran independientes, por lo que las modificaciones de uno no afectaba al resto, pero tuvo grandes inconvenientes. Para aclarar mejor el concepto, hemos dicho que el sistema de información orientado a procesos es un sistema básicamente donde nos interesa los procedimientos, y entonces aquí la información puede guardarse en un computador, en un server o un disco, y esa información solo va a ser accesible por uno de los departamentos de la institución. Puede ser el departamento de contabilidad, pero el departamento de marketing o el departamento de personal no tiene acceso a esa información. Cada departamento tiene su propio sistema de información a la cual puede acceder en forma independiente, y cada uno puede actualizar su sistema de base de datos, o mejor dicho, su sistema de información. Pero este sistema de información, que está formado por unidades de datos almacenados, no tienen vínculo entre sí, no están relacionados, ¿no? Entonces cada departamento tiene su propia aplicación, su propio software para acceder a la información almacenada. Entonces este es un sistema de información que está orientado al proceso, es decir, contabilidad tiene sus determinados procesos, y entonces él tiene su propio disco de información, tiene su propio sistema para acceder a sus datos. El departamento de personal tiene otro procedimiento, otras necesidades, entonces tiene otro sistema de información a la cual puede acceder mediante otro software. Así, de diferentes departamentos puede tener cada uno su propio software para acceder a la información que necesita. Pero esta información, repito, no está vinculada. Entonces, este es un sistema de información orientado al proceso. Ya es un sistema que está en decadencia, por decirlo así, ya no se utiliza porque, como ustedes pueden notar, el sistema trae consigo redundancia de información. Y bueno, también es un problema de costo, de tiempo, y ya que deberá cada departamento tener su propio técnico de análisis de bases de datos para que pueda resolver los problemas particulares de cada departamento. Entonces hay doble esfuerzo, puesto que muchos de los departamentos comparten la misma información, algunos pueden estar más actualizados que otros, entonces la información también que se maneja no es la misma, ¿no? Entonces hay bastante desorden, es un poco caótico, y entonces esas son las principales dificultades de este tipo de sistema de información netamente orientado al proceso, ¿no? Aquí hay algunas de las desventajas que acabamos de mencionar. El coste de almacenamiento: al almacenarse varias veces el mismo dato se requiere más espacio en los discos, ¿no? Los datos son redundantes, como ya lo hemos mencionado. Hay una probabilidad alta de inconsistencia de datos, ya que un proceso cambia sus datos pero el resto no, por lo que el mismo dato puede tener valores distintos según qué aplicación acceda a este. Es difícil la modificación en los datos debido a la probabilidad de inconsistencia. Para que esta no exista, cada modificación se debe repetir en todas las copias de datos. El tiempo de procesamiento es elevado al no poder optimizar el espacio de almacenamiento. En estos sistemas se les llama sistemas de ficheros también.
Luego tenemos los sistemas de información orientados a la base de datos. En este tipo de sistemas, los datos se centralizan en una base de datos común a todas las aplicaciones. En estos sistemas, los datos se almacenan en una única estructura lógica que es utilizable por todas las aplicaciones de los diferentes departamentos. Entonces, en una organización hay una sola base de datos, única, almacenada en un server, en un disco duro, a la cual los diferentes departamentos acceden a ella. Entonces, este sistema de base de datos está, guardada, almacenada en un disco al cual puede acceder el departamento de personal, el departamento de marketing, puede acceder el departamento de contabilidad, el departamento de administración y cualquier usuario que se le haya permitido el acceso a esta base de datos. Esta es el tipo de sistema de información orientado a base de datos, la que nos concierne, la que nos interesa. Esto es lo que actualmente se aplica en las diferentes instituciones. ¿Qué ventajas hay? Hay control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de archivos almacenan varias copias de los mismos datos en archivos distintos, es decir, en los sistemas de archivos o sistemas orientados a procesos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los sistemas de base de datos, todos los archivos están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos, o sea, no hay redundancia. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos o bien es necesaria para mejorar las prestaciones. Es todo un análisis el pretender reducir la redundancia de datos. Aunque el sistema de información orientado a base de datos no puede eliminar por completo la redundancia, puesto que muchas veces los utiliza para el propio funcionamiento del sistema. Así que es todo un análisis, es todo un campo el pretender disminuir las redundancias en los sistemas de información orientado a base de datos. Otra ventaja es la consistencia de los datos mismos. Eliminando o controlando las redundancias de los datos, se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. La consistencia de los datos ocurre obviamente al tener una sola base de datos, entonces no se repiten los datos de forma incoherente. ¿No? Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible siempre para todos los usuarios. ¿Qué es lo que pasaba en el sistema de información orientado a procesos? Se podría tener dos datos iguales, similares, pero uno puede haber sido actualizado y el otro no, y entonces había inconsistencia en los datos almacenados en los distintos ficheros. Pero en el sistema de información orientado a base de datos, dado que está almacenado una sola vez en un determinado espacio dentro del disco, entonces cuando se actualiza el sistema de información en la base de datos, todos los usuarios pueden acceder a la misma actualización y entonces de ese modo no hay inconsistencia en los datos. Entonces, si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantengan en forma consistente. Es decir, es posible que si se actualiza uno de los datos y este está por duplicado, en forma automática puede actualizarse los demás, dado que están en un solo recinto. No hay dos discos diferentes donde se almacena la información, ¿no? Otra de las ventajas es que hay más información sobre la misma cantidad de datos. Al estar todos los datos integrados se puede extraer información adicional sobre los mismos. Hay compartición de datos. En el sistema de archivos o sistema de información orientado a procesos, los archivos pertenecen a las personas o a los departamentos que lo utilizan. Pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a toda la organización.
y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Además, las nuevas aplicaciones que se vayan creando pueden utilizar los datos de las bases de datos ya existentes, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos comentado que se puede acceder a más información sobre la misma cantidad de datos. Gracias a la integración es más fácil respetar estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, de procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Entonces, se puede obtener más información de una misma cantidad de datos simplemente al integrar toda la información a determinados estándares. Entonces, el sistema mismo se enriquece. Vamos a ver ahora los sistemas gestores de base de datos. Y hemos visto entonces los tipos de sistemas de información. Los antiguos, que eran los sistemas de información basados en procesos, donde cada departamento tenía su propio fichero y accedía en forma independiente, y los tipos de información como sistemas de información orientados a base de datos, donde hay una única base de datos donde los departamentos acceden simultáneamente o uno por uno a la misma base de datos. Pero esto necesita que se gestione la base de datos y pueda interactuar con cada uno de los usuarios. Entonces, vamos a ver los sistemas gestores de base de datos. La existencia de los sistemas gestores de base de datos mejora obviamente la integridad de los datos, se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. O sea, hay un sistema que va a gestionar esos datos. No es que los datos simplemente se guarden en un disco para que cualquiera pueda acceder, sino que debe haber un sistema que gestione esos datos almacenados para que luego puedan estar disponibles para cada uno de los departamentos que los requieran. Normalmente la integridad de la base de datos se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Es decir, un sistema gestor de base de datos dará acceso al departamento de contabilidad a cierta cantidad de datos bajo determinadas condiciones. Dará acceso a la base de datos al departamento de contabilidad o al departamento de personal a cierta cantidad de datos o a cierto tipo de información. Entonces, el sistema gestor de base de datos se encarga de administrar qué tipo de información, qué tanto de la información almacenada en la base de datos puede estar disponible para cada departamento. Entonces, estas restricciones que aplica el sistema gestor de base de datos permite que funcione la disposición de la información de manera armoniosa. Puede darse, por ejemplo, que el sistema de contabilidad puede actualizar cierta información y el departamento de personal pueda modificar o acceder a cierta información, y entonces de esa forma mantiene pues la integridad de los datos. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo concreto. Supongamos que de una compañía se retira un personal. Al retirarse un personal de la empresa, obviamente ya no va a haber un sueldo que va a percibir esa persona. Supongamos que hay un tiempo en el cual no hay un reemplazo de esa persona. El departamento de personal deberá ingresar a la base de datos para modificar la presencia de esa persona, para indicar que se ha retirado, o puede ser también que se le ha aumentado el sueldo, etc. Entonces el departamento de personal modifica
la información. El presupuesto destinado al pago de planillas lo va a ver el departamento de contabilidad. Si el departamento de contabilidad no se entera de que hay un personal que se ha retirado, entonces va a haber inconsistencia de datos y entonces puede que se emita un cheque o puede que se le deposite a la persona y ésta ya no está trabajando. Entonces eso puede ser perjudicial obviamente para la empresa. Entonces el departamento de personal modifica una información y de forma inmediata el departamento de contabilidad conoce dichas modificaciones al acceder a la misma base de datos. Pero el gestor de base de datos le ha permitido modificar cuánto personal hay, el sueldo del personal, el aumento o el retiro de personal al departamento de personal, pero no al departamento de contabilidad. El departamento de contabilidad solo tiene acceso a saber lo que ha modificado el departamento de personal. Entonces, ¿quién se encarga de establecer las restricciones? Es un sistema gestor de base de datos. Este sistema también mejora la seguridad mediante establecimientos de claves para identificar al personal autorizado a utilizar la base de datos. El departamento de contabilidad tendrá sus propias claves de acceso, el departamento de personal tendrá también sus propias claves, de modo que un usuario puede estar autorizado a consultar ciertos datos, pero no actualizar, ¿no? Entonces, el sistema gestor de bases de datos mejora en gran aspecto la seguridad sobre la información que está guardada. Mejora la accesibilidad a los datos. Muchos sistemas gestores de base de datos proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario acceder a cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. Los sistemas gestores también mejoran en el mantenimiento gracias a la independencia de los datos. Los sistemas gestores gestionan el acceso concurrente a la base de datos, al acceso simultáneo a la base de datos, y garantiza que no ocurra problemas en el acceso de múltiples usuarios. Mejora en los servicios de copias de seguridad y de recuperación ante fallos. Los sistemas gestores de bases de datos mantienen independencia de los datos y los programas y procesos involucrados. Disminuye la redundancia y, como ya hemos visto, integra los datos de forma que evita que estos puedan perderse o puedan haber incoherencia con ellos. Mayor seguridad, como ya hemos mencionado, datos más documentados, el acceso a los datos es más eficiente con un sistema gestor de base de datos, hay menor espacio de almacenamiento. Ahora, estos son los convenientes de tener un sistema gestor de base de datos, por supuesto. Pero también existe inconvenientes como los sistemas gestores de bases tienen su grado de complejidad, puesto que estos son en realidad un conjunto de programas muy complejos con una gran funcionalidad, que por lo general es desarrollado por programadores. Muchas veces, dependiendo de la, de la cantidad de departamentos y la cantidad de información que se maneje, el tamaño del sistema gestor de base de datos puede ser bastante grande. Se puede tratar de un conjunto de programas o programas bastante grandes, muy extensos, que requieren una gran cantidad de espacio, disco y memoria para que pueda trabajar en forma eficiente. Hay un costo económico para sostener al sistema gestor de base de datos. Hay un costo adicional sobre el equipamiento que debe tener el sistema gestor de base de datos. En algunas ocasiones, el costo del sistema gestor de base de datos y el costo del equipo informático que sea necesario adquirir para su buen uso de funcionamiento es insignificante
comparado con el costo de convertir la aplicación actual en un sistema de base de datos. Este coste incluye el coste de enseñar a la plantilla a utilizar estos sistemas y probablemente el costo de personal especializado para ayudar a realizar la conversión y poner en marcha el sistema. Esto es sobre todo cuando se quiere migrar de un sistema de información basado a procesos a un sistema de información basado en base de datos. Los sistemas gestores de base de datos, aunque mejoran la integridad y la seguridad de los datos, no son infalibles a fallos, definitivamente. El hecho de que todo esté centralizado hace que el sistema también sea más vulnerable a fallos que puedan producirse. Basta que haya un fallo en el sistema gestor de base de datos, los diferentes departamentos que hacen uso del sistema gestor de base de datos, bueno, se verán perjudicados, ¿no? Esa es uno de los inconvenientes de este tipo de sistemas de información. La implantación puede ser bastante larga y difícil, pero en términos generales el sistema gestor de base de datos es importante en la medida que uno tenga o la organización tenga un sistema de base de datos. Si se está trabajando con sistemas de información basado en procesos y uno quiere migrar a un sistema de información basado en base de datos, entonces es necesario tener un sistema gestor de base de datos, o sea, un conjunto de softwares o aplicaciones o programas informáticos que permita gestionar la base de datos que está almacenado en un único espacio y que esté disponible para los diferentes departamentos de la organización. Muy bien, esto ha sido en concreto sistemas de información. Para resumir este tema, recuerda, sistemas de información. Dos tipos de sistemas de información. El sistema de información, vamos a ponerlo acá, orientados a procesos. Ya es bastante antiguo y hemos dicho que presenta múltiples inconvenientes. Luego pasamos a sistemas de información orientados a la base de datos. Aquí toda la información se concentra en un solo lugar para que pueda ser accesible por los diferentes departamentos con sus restricciones que debe tener cada uno. Es necesario tener un sistema gestor de base de datos. Bueno, esto es una visión general de lo que acabamos de presentar en el tema 2. Nos vemos en el tema 3. Hasta pronto.